Mi nombre es Adelina. Tengo 68 años y creí que la peor noche de mi vida había sido aquella en la que mi esposo, Ramiro, exhaló su último aliento mientras yo le sostenía la mano. Pero estaba equivocada. La peor noche llegó después. La peor noche jamás tiene lágrimas. La peor noche llega en silencio, con una llamada que debería ser imposible. Durante toda mi vida pensé que Ramiro y yo éramos una pareja normal, con nuestras peleas, nuestras caricias, nuestras rutinas. Nunca fuimos ricos, pero tampoco nos faltó dignidad. Él siempre trabajó como gerente en una empresa de logística perteneciente a un hombre poderoso, Eliseo Santamaría, un magnate que jamás se mezclaba con gente como nosotros. Por eso, cuando mi teléfono sonó 3 días después del funeral, yo no reconocí el número, pero contesté, y la voz al otro lado me congeló. Señora Adelina, soy Eliseo Santamaría. Sentí que el aire se deslizaba hacia afuera de mis pulmones. Nunca en mi vida había hablado con ese hombre. Solo lo había visto de lejos, en los eventos de la empresa, rodeado de seguridad, siempre distante, siempre impecable. Señor, mi voz tembló. Lo siento, no sé si... Pero él me interrumpió con una urgencia que jamás esperé de un hombre de su talla. Señora, necesito que venga a mi oficina. Hoy, ahora, y escúcheme bien, no le diga nada a su hija, ni a su nuera. Podría estar en peligro. El mundo dio un giro. El suelo desapareció bajo mis pies. Tuve que sostenerme de la mesa para no caer. ¿En peligro? ¿Quién? Susurré. ¿Yo? ¿Ellas? ¿Qué ha pasado? Él respiró hondo del otro lado, como si buscara fuerzas. Encontré algo perteneciente a su esposo, algo que él escondió, algo que no debió haber llegado a mis manos, y si su nuera o su hija se enteran, podría ser demasiado tarde. Y entonces repitió, venga, ahora, y venga sola. La llamada terminó sin despedida, sin explicación, sin tiempo para pensar, y un miedo que se me enredó en la garganta. Tardé varios minutos en reaccionar. Me quedé allí, quieta, frente a la ventana de mi casa, viendo cómo la luz apagada del atardecer se desvanecía entre las cortinas. Mi hija, Julia, estaba en su trabajo. Mi nuera, Carmina, seguramente estaba en la casa de al lado, donde vivía con mi hijo fallecido hacía 4 años. Ellas estaban cerca. Ellas vivían tan dentro de mi rutina que ocultarles algo me parecía imposible. Pero la advertencia del empresario resonaba como un trueno. No les diga nada. No conocía a Eliseo. No tenía motivos para confiar en él, pero tampoco tenía motivos para desconfiar. Y entre su voz y mi intuición, algo dentro de mí entendió que debía ir. Fui al dormitorio. Me puse un suéter grueso aunque no hacía frío. Mis manos temblaban tanto que me costaba cerrar los botones. De pronto, sentí la presencia de Ramiro detrás de mí. Ese tipo de sensación que una mujer mayor, viuda, lastimada, reconoce al instante. Como si él me empujara suavemente hacia la puerta. No sabía por qué. No sabía qué estaba a punto de descubrir, pero sabía que tenía que salir de la casa, y así lo hice. El camino hasta el edificio corporativo de Santamaría se sintió eterno. Conduje despacio, mirando cada semáforo como si pudiera detenerme y regresar. Mi mente era un torbellino. ¿Qué podía haber encontrado ese hombre? ¿Qué tenía Ramiro que yo no sabía? ¿Qué clase de secreto podía llevar mi esposo a la tumba? Lo amé durante 42 años. Dormí a su lado cada noche. Cociné para él. Cuidé su salud. Escuché sus silencios. Lo acompañé en todos sus miedos. Creí saber quién era. Creí. Pero la llamada de Eliseo abrió una grieta en mi pecho. Y cuando uno tiene casi 70 años, sabe reconocer la diferencia entre un susto y un presagio. Aquello era un presagio. Aparqué frente al edificio. Era enorme, blanco, silencioso. Un monstruo de vidrio y acero mirando hacia la ciudad. Un guardia me pidió identificación. Le dije mi nombre. Al escuchar Adelina Mercado, su postura cambió. «Acompáñeme, por favor». Me abrió paso de inmediato, como si mi llegada hubiera sido anticipada. Subimos en un ascensor silencioso, cuyas paredes reflejaban mi rostro tensado por el miedo. Mis arrugas parecían hundirse más con cada piso que subíamos. El guardia se detuvo frente a una puerta negra, imponente. «Señora, pase». Tragué saliva, empujé la puerta
y me quedé helada, helada como si me hubieran enterrado en un glaciar. No por lo que vi dentro, no por el liceo, no por la oficina. Me quedé helada, por quien estaba parado en la puerta, esperándome, un hombre que no debía estar allí. Alguien cuyo rostro no veía desde hacía más de 15 años. Alguien que jamás imaginé que seguiría vivo. Un hombre que creí enterrado para siempre en el pasado oscuro de mi esposo. Un hombre que yo misma había temido en mi juventud. Un hombre al que Ramiro jamás debía volver a ver. Y sin embargo, estaba allí, mirándome, esperándome, sonriendo. Y en ese segundo, mi mundo dejó de ser el mismo. Me quedé inmóvil. Mi respiración se cortó a la mitad. Sentí que mis rodillas querían doblarse, pero me obligué a permanecer firme, clavada al piso como una columna envejecida que se niega a caerse, porque allí, apoyado en el marco de la puerta con la naturalidad de quien nunca se fue, estaba Esteban Cardosa, el mismo Esteban que había desaparecido del país hacía 15 años, el mismo Esteban que había trabajado con Ramiro en su juventud, antes de que yo lo conociera. El mismo Esteban que, según rumores, estuvo envuelto en negocios turbios, sombras, dinero que nunca debía haber tocado. El mismo Esteban que, una noche, Ramiro me confesó llorando que esperaba no volver a cruzarse jamás. Ese Esteban, y estaba vivo, y estaba allí, y me estaba mirando como si me conociera mejor que yo misma. Adelina, dijo con una voz que no había cambiado, grave, serpenteante, demasiado segura para ser humana. Mi corazón dio un salto que casi me rompió el pecho. Esto debe ser un error, murmuré. Usted no debería. Pero él sonrió, y esa sonrisa fue como una puñalada de recuerdos enterrados. ¿No debería qué?, respondió, caminando hacia mí despacio, como quien se acerca a algo frágil o a su presa. ¿No debería estar aquí? ¿No debería estar vivo o no debería buscarla? Mi piel se erizó de pies a cabeza. Eliseo, desde su escritorio al fondo de la oficina, habló entonces. Señora Adelina, sé que esto es un shock, pero por favor siéntese. Necesitamos hablar. No pude moverme. Mi cuerpo estaba congelado, como si el pasado hubiera regresado a morderme. Esteban dio un paso más. Sí, siéntese, Adelina, dijo suavemente. No vine a hacerle daño, y eso, viniendo de él, era exactamente lo que me hacía sentir peligro. Eliseo se levantó de su asiento y caminó hacia mí con la expresión de un hombre que carga un peso demasiado grande. Señora, lo que encontramos en las pertenencias de su esposo. Hizo una pausa. Explica por qué Esteban está aquí. Yo lo miré, incapaz de articular palabra. Ramiro, continuó Eliseo, estuvo enviándome documentos confidenciales durante el último año. Todos eran informes sobre una operación ilegal que se movía dentro de la empresa, pero sin mi conocimiento. Sus notas eran claras. Si algo me pasa, no confíe en nadie. Llame a Esteban Cardosa. Giré la cabeza hacia Esteban con incredulidad. ¿Mi esposo lo estaba protegiendo? Susurré. Esteban negó con lentitud. No, Adelina. Ramiro no me estaba protegiendo. Me estaba advirtiendo. Y a usted, estaba intentando salvarla. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Salvarme? ¿Salvarme de qué? Eliseo me miró con gravedad. Señora, antes de morir, su esposo descubrió algo que puso su vida en riesgo, algo que también la pone en riesgo a usted, y, según lo que dejó escrito, incluso su hija y su nuera. Sentí mi garganta cerrarse, el mundo se volvió pequeño, mi respiración se volvió un hilo, y mis ojos comenzaron a arder. Pero Ramiro, murmuré, era un hombre bueno, un hombre simple. ¿En qué podría haberse metido? Esteban exhaló y dio un paso más, en algo demasiado grande para él. Sus ojos se clavaron en los míos, profundos como un pozo sin fondo. Su esposo se dio cuenta demasiado tarde de que alguien cercano, muy cercano, se estaba aprovechando de él, que lo estaban usando, manipulando, enredando en una red de la que él no podía salir sin arrastrar a su familia. Me llevé una mano al pecho. No, no puede ser. Puede, dijo Eliseo. Y Esteban cruzó los brazos. Y la prueba está aquí. Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta, un sobre viejo, arrugado, gastado, con mi nombre escrito en la letra inconfundible de Ramiro. Mi corazón se detuvo. Esa letra, balbuceé. Esteban asintió. Este sobre estaba escondido en su casillero personal, con un mensaje en la parte de atrás: entregar solo si muero.
Eliseo bajó la mirada. Señora, creemos que su esposo sabía que algo iba a pasarle, que estaba siendo vigilado, que no tendría escapatoria. Sentí que el piso se movía debajo de mí. No, él murió de un paro cardíaco, dije casi sin aire. No fue así. Esteban negó lentamente. El parte médico dice eso, pero su esposo sabía días antes que algo no cuadraba. De hecho, me miró con dureza. Usted misma notó algo en él, ¿no? Recordé como un golpe seco. Las manos de Ramiro temblando en la noche, sus miradas perdidas a la ventana, ese abrazo inesperado 3 días antes de morir. Su voz quebrada diciendo, si alguna vez te pasa algo, no confíes en nadie más que en ti. Tragué saliva. Mi pecho dolía como si se rompiera desde dentro. Esteban extendió el sobre hacia mí. Adelina, su esposo dejó esto para usted. Y lo primero que escribió, antes de cualquier palabra, fue, no se lo digas a Julia, y mucho menos a Carmina. El aire se escapó de mi cuerpo como un suspiro mortal. Julia, mi hija, Carmina, mi nuera. ¿Por qué Ramiro las mencionaría? ¿Qué sabría él que yo no? Mis ojos ardieron. ¿Qué significa eso?, pregunté. ¿Por qué no puedo confiar en mi propia hija o en mi nuera? ¿Qué estaban haciendo? Esteban bajó la mirada, como si no quisiera darme la estocada final. Porque una de ellas, dijo Eliseo con voz baja, se benefició de la muerte de su esposo. Sentí un agujero abrirse en mi pecho. ¿Qué está diciendo?, tartamudeé. Ellas lo amaban. Ellas. Esteban me miró directamente. Una de ellas, dijo, estaba involucrada, y Ramiro lo sabía. Mi mundo se quebró, mi respiración se rompió, y entendí, de golpe, por qué Ramiro había tenido tanto miedo. Porque el peligro no venía de enemigos externos, no venía de desconocidos, ni de hombres como Esteban. El peligro estaba dentro de mi propia casa, y si Ramiro lo descubrió, quizás por eso murió. Mis manos se cerraron en puños. ¿Cuál de ellas?, susurré. Dígame, ¿cuál? Esteban apretó los labios. Antes de que responda, dijo, tiene que leer la carta de su esposo, porque él lo explica. Todo. Mis dedos rozaron el sobre, la textura envejecida, el olor a papel guardado, la letra de Ramiro, temblorosa pero firme. Y ahí, justo cuando estaba por abrirlo, la puerta de la oficina se abrió lentamente y escuché una voz familiar, una voz que me destrozó. Mamá, ¿por qué estás aquí? Me giré y mi sangre se volvió hielo, porque quien estaba allí no era Julia ni Carmina, era alguien que jamás debió enterarse. Alguien que no debía estar en ese edificio. Alguien que, al verme con el sobre en la mano, cambió la expresión y dejó caer algo que traía consigo. Y yo entendí, en un solo golpe, que ya no podía retroceder, que el peligro era real, que la verdad estaba a centímetros y que mi vida acaba de partirse en dos. Cuando me giré hacia la puerta, el tiempo dejó de moverse. La respiración se me atascó en la garganta. Mis dedos soltaron el sobre sin querer y cayó al piso como una hoja seca. Porque ahí, parada, con el rostro completamente desencajado, estaba mi propia hija, Julia, no Carmina, no una trabajadora, no una secretaria, mi hija, mi Julia, la niña que una vez se escondía detrás de mis faldas cuando escuchaba truenos, la mujer que yo había amado, defendido y sostenido durante toda su vida. Ella, de pie en la puerta del despacho del hombre más poderoso de la ciudad, y mirando el sobre secreto que Ramiro había dejado antes de morir. Julia estaba pálida, sudor en la frente, los ojos abiertos, fijos en mí, un temblor leve en la mandíbula, como si ella también reconociera aquel sobre, como si supiera exactamente lo que contenía. Sentí un rayo atravesarme. «Mamá», dijo con voz rota, «¿qué haces aquí? ¿Y por qué estás con ellos?» No pude responder. Mi garganta era una piedra, mi corazón, un tambor desbocado. Esteban avanzó un paso, poniéndose entre ella y la mesa donde Eliseo observaba en silencio. «Señora Julia», dijo Esteban con voz baja, «esta reunión no le corresponde». Julia lo ignoró. Sus ojos estaban clavados en mí. «Mamá», repitió, esta vez con un tono distinto, un tono duro, casi acusador. «¿Por qué no me avisaste? ¿Qué haces aquí sola? ¿Por qué?» Su mirada se deslizó hacia el sobre que estaba en el suelo, el sobre con mi nombre, el sobre que Ramiro dejó antes de morir. Julia tragó saliva. Su voz se quebró apenas. «¿Qué es eso?» Mi pecho ardió. Julia no debía saber que ese sobre existía. Ramiro había sido claro. Esteban también lo había dicho.
Y Eliseo me había advertido que mi vida podía estar en peligro. ¿Julia era parte de ese peligro? No quería creerlo, no podía, pero el temblor de sus manos, la forma en que miraba el sobre, el miedo puro en su rostro. Ese miedo no era de hija preocupada, era miedo de alguien que teme ser descubierta. Esteban dio otro paso adelante. Señora Julia, dijo, esta oficina está en una reunión privada. Le pediré que se retire. Julia lo miró con odio, como si quisiera arrancarle la cara. No me hables así, escupió. Yo sé quién eres, y sé lo que hiciste, hace años. Esteban no se movió, pero su mandíbula se tensó. Yo observaba la escena sin poder procesarla, como si estuviera viendo mi propia vida desde fuera. Julia conocía a Esteban. No de oídas, no por comentarios. Lo conocía personalmente. Eliseo frunció el ceño. Señora Julia, su presencia aquí no fue solicitada, y su padre dejó instrucciones muy claras antes de morir. Usted no debía involucrarse. Julia se volvió hacia él, temblando de ira. ¿Instrucciones? ¿Ahora resulta que mi padre confiaba más en ustedes que en su propia familia? No en toda su familia, respondió Eliseo con calma. En usted, específicamente, no. Julia abrió la boca y la volvió a cerrar. Su rostro se transformó. Una mezcla de sorpresa, miedo y rabia. Una mezcla que yo jamás le había visto. ¿Qué están diciendo?, gritó. Mi padre me amaba. Él me contaba todo. Esteban murmuró. Eso es mentira. Y tú lo sabes. Julia se quedó paralizada. El silencio en la sala se volvió insoportable. Yo sentía que estaba al borde de un abismo. Julia, logré decir, ¿por qué estás aquí? Ella respiró hondo, como si buscara valor. Mamá, vine porque necesitaba hablar con Eliseo, para aclarar algunas cosas sobre la empresa de papá. ¿Cosas como qué?, pregunté con el corazón en la garganta. Julia bajó la mirada. Yo encontré documentos en su escritorio, papeles antiguos, fechas, números, transacciones, y pensé que, tal vez, ella tragó saliva, y entonces dijo la frase que encendió todas las alarmas dentro de mí, que tal vez pudiera ayudarla a recuperar lo que papá nos escondió. Lo que papá nos escondió. Sentí un mareo, un golpe en el pecho, una luz roja. Ramiro no le escondió nada a Julia, nunca, pero Julia sí que podría haber querido ocultar algo de él, o aprovecharse de algo suyo. Julia, murmuré. ¿Recuperar qué? Ella me miró y vi que acababa de cometer un error que intentó corregir. Nada, dijo rápido. Es solo que papá dejó cosas sin ordenar, mamá. Yo solo estoy intentando entender. Esteban cruzó los brazos, con la paciencia oscura de quien ya conoce la verdad. Señora Julia, ¿quiere que digamos lo que encontramos o prefiere decirlo usted? Julia lo miró con odio puro. No tienes derecho a hablar, no tienes derecho a estar aquí, no tienes derecho a revelar lo que tu padre descubrió sobre ti, preguntó Esteban con voz baja. Julia palideció. Eliseo se inclinó hacia adelante. Julia, dijo, sin suavidad, tu padre sabía que alguien de la familia estaba recibiendo dinero ilegal a sus espaldas. Alguien que usaba su nombre, sus cuentas, su firma. Julia dio un paso atrás como si la hubieran golpeado. Eso es mentira. Yo no haría eso. Esteban la miró con una calma helada. Entonces no tendrás problema en quedarte mientras su madre abre la carta. Julia parpadeó. 2 veces, 3. El miedo volvió a aparecer, desnudo, brutal. Mamá, dijo, no leas eso. No ahora, no así. Yo levanté el sobre, sentí el temblor de mis dedos, el peso invisible del papel. ¿Por qué no quieres que lo lea, Julia? Ella apretó los puños. Porque papá estaba cansado, no estaba pensando bien, estaba enfermo, tenía estrés. No sabía lo que decía. Mi corazón se rompió. Julia, dije en voz baja, ¿qué hiciste? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nada, mamá, nada. Solo quiero ayudarte. Quiero que todo vuelva a ser como antes. Entonces Esteban murmuró, como antes de que se descubriera la cuenta a tu nombre, ¿verdad? Julia dio un brinco. Casi gritó, ¡cállate! Pero ya era tarde. La verdad había caído sobre la mesa como un trueno. Yo miré a mi hija, mi niña, mi sangre. Y supe que Ramiro no había estado equivocado. Supe que algo oscuro estaba enredado entre nosotros. Supe que mi hija estaba escondiendo más de lo que yo podía imaginar. Y supe también que la carta iba a destruirlo todo, porque todavía no la había abierto. Pero ya podía sentirlo. Ramiro había dejado una verdad que partiría a nuestra familia en pedazos. La carta seguía en mi mano. Temblaba,
igual que yo. Afuera, la ciudad seguía con su ruido distante, pero dentro de aquella oficina solo existía un silencio brutal. Un silencio que anunciaba tragedia. Julia respiraba rápido, como si estuviera acorralada. Sus ojos iban del sobre a mi rostro, y de mi rostro al de Esteban, como un animal atrapado entre dos fuegos. Eliseo observaba todo con calma tensa, el tipo de calma que solo tiene alguien que ya conoce la verdad, y sabe que esa verdad va a doler. Yo tragué saliva. Mi voz salió rota. Julia, antes de abrir esta carta, quiero que me mires a los ojos. Ella lo hizo, con ese brillo desesperado que yo reconocí de inmediato. No era miedo por mí, era miedo por ella, miedo a ser descubierta, miedo a perder algo, miedo a lo que la carta pudiera revelar. Julia, repetí, quiero que me digas la verdad, ahora, aquí, sin mentiras, sin excusas. Ella apretó los labios. Sus manos temblaban. Tenía la mirada de alguien que quiere correr, pero no encuentra una puerta de salida. ¿Qué hiciste?, pregunté. Julia respiró hondo y mintió. Mamá, yo no hice nada. Nada. Solo vine porque me preocupé. Esteban soltó una carcajada seca, sin humor. ¿Preocupación? Julia, tú estás preocupada desde que supiste que tu padre dejó documentos, desde que supiste que había pruebas, desde que descubriste que él, finalmente, te había descubierto. Julia se giró hacia él, enfurecida. Tú no sabes nada. Tú no tienes derecho a hablar. Sé más de lo que tú crees, respondió Esteban, con una calma que la desarmó aún más. Y sé que tu padre, antes de morir, ya no confiaba en ti. Julia parpadeó. 2 veces, 3, y después murmuró algo que me rompió los huesos. Él nunca me entendió. Mi corazón se encogió. ¿Qué querías que entendiera, Julia?, susurré. ¿Qué hizo tu padre tan mal como para que ahora hables así? Ella apretó los puños. Su barbilla temblaba. No lo entenderías, mamá. Tú tampoco. Él me dejó sola. Me dejó con deudas, con problemas. Y tú siempre pensaste que Ramiro era perfecto, pero no lo era. Me llevé una mano al pecho. ¿Deudas? ¿Qué deudas, Julia? ¿Por qué no dijiste nada? Ella se quedó congelada. Cometió otro error, uno que Eliseo aprovechó al instante. Señora Julia, dijo con voz firme, su padre descubrió que alguien estaba usando su firma digital para mover dinero desde una cuenta paralela. Dinero que no era de la empresa. Dinero que no era legal. Dinero que no era suyo. Julia retrocedió 2 pasos. Yo no... Eso no fue... Esteban avanzó hacia ella con la frialdad de un bisturí. La cuenta estaba a tu nombre. Los movimientos coincidían con depósitos que recibías cada mes, y uno de los ejecutivos implicados admitió que tú estabas al tanto. Julia soltó un grito desgarrado. «Miente. Ese hombre miente. Todos ustedes mienten». Y entonces señaló el suelo, donde estaba el sobre, como si fuera un arma apuntada contra ella. Esa carta no tiene que ver conmigo. Papá estaba enfermo, estaba agotado. Él no era él mismo. Sentí mi garganta cerrarse. Julia, mi hija, estaba intentando deslegitimar las últimas palabras de su propio padre. Julia, que siempre dijo que él era el mejor hombre del mundo. Julia, que lloró encima del ataúd como si se fuera a morir. Julia, estaba mintiendo. Julia, dije con voz quebrada, ¿por qué tenías deudas? ¿De dónde salieron? ¿Quién te metió en eso? Ella tragó saliva. No tienes idea de lo difícil que ha sido mi vida, mamá. Tú no sabes nada de lo que yo he pasado. Nada. ¿Y Carmina lo sabía?, pregunté. Ella se quedó rígida. ¿Carmina sabía lo que estabas haciendo? Ese segundo de silencio, ese segundo exacto, fue suficiente para derrumbar todo el castillo. Porque Julia no respondió. Porque Julia bajó la mirada. Porque Julia mordió su labio inferior. Porque Julia temió que yo preguntara más. Y entonces supe. Carmina estaba involucrada. Esteban asintió, como confirmando mis sospechas. Su nuera fue la que inició el contacto, dijo, pero su hija, señora Adelina, fue quien lo mantuvo. Julia soltó un grito ahogado, como si le hubieran clavado un cuchillo. «¡No digas eso! ¡No la nombres! Carmina no tiene nada que ver». Eliseo golpeó la mesa con fuerza. «Julia, tu padre murió intentando proteger a su esposa de algo que ustedes dos habían provocado». Aquello fue como un cañón disparado dentro de la oficina. Me llevé las manos a la boca.
Me faltó el aire. ¿Qué provocaron ustedes? Dímelo, Julia. Ella se derrumbó de rodillas, llorando, hiperventilando, golpeando el piso con el puño. ¡No fue nuestra culpa! ¡No fue nuestra culpa! Me acerqué a ella. ¿Qué no fue su culpa, hija? Dímelo, por favor, dímelo. Julia levantó la mirada hacia mí, y por un segundo vi a la niña que yo había criado, la niña que una vez confió en mis brazos para sobrevivir, y entonces lo dijo. La frase que jamás podré olvidar. Mamá, papá descubrió algo sobre Carmina, algo que no debía descubrir, y ella dijo que él iba a arruinarnos. ¿Arruinarlas cómo? Julia cerró los ojos y confesó. Él supo que Carmina estaba usando su nombre para lavar dinero, y que yo firmé sin saber lo que era, y cuando me di cuenta, ya era tarde. No podía salir, no podía, y Carmina me dijo que si él hablaba, lo perderíamos todo. Mis piernas se doblaron. Me quedé arrodillada frente a ella. ¿Perder qué, Julia? ¿Qué te importaba tanto? Ella lloró con rabia. Mi vida, mi casa, mi estatus, mis viajes, mis amigas, mi negocio, mis compras, todo, mamá, todo. Yo me llevé las manos al corazón. Sentí un dolor punzante, un dolor que casi me mató ahí mismo. Julia se quebró por completo. Carmina dijo que tu esposo nunca nos entregaría la casa que prometió, que no pagaría las deudas, que arruinaría nuestro nombre. Y yo tenía miedo. ¿Miedo a qué? Susurré. Ella me miró con desesperación. Miedo a volver a ser nadie, mamá. Todo dentro de mí se rompió. La niña que yo crié, la hija que yo amé, había construido su identidad sobre un estilo de vida que Ramiro nunca prometió mantener, y había traicionado a su propio padre por miedo a caer. Eliseo se acercó lentamente. Señora Adelina, su esposo murió tratando de protegerla, y dejó esa carta, porque sabía que usted no escucharía otra versión si venía de mí, o de Esteban. Quería que usted supiera la verdad, de su boca. Esteban recogió el sobre del suelo, lo limpió con cuidado y me lo entregó. Adelina, dijo con una voz que jamás olvidaré, lea la carta. Es lo único que puede salvarla ahora. Julia gritó. No, no la leas, mamá. No lo hagas. Pero yo ya sabía que ese grito no era por amor, era por miedo. Miedo a que su propia madre descubriera todo lo que ella era capaz de hacer. Tomé aire, apreté el sobre y lo abrí. Cuando mis ojos leyeron la primera frase escrita por Ramiro, mi alma entera se detuvo. Adelina, si estás leyendo esto, es porque ellas ya saben que lo descubrí. Mi mundo se quebró y supe que la verdad apenas comenzaba. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos a crecer, suscríbete al canal. Eso ayuda muchísimo y nos permite seguir contando historias como esta. La carta temblaba entre mis manos, no por el papel, sino por el peso de la verdad que estaba a punto de derrumbar mi vida entera. Julia se levantó de golpe, con el rostro desencajado. «Mamá, por favor, no leas eso. Papá no estaba bien. No sabía lo que decía». Esteban la detuvo con un solo gesto. «Si das un paso más hacia tu madre, te saco de este edificio arrastrada». Julia retrocedió. Lloraba, pero ya no era llanto de inocente, era pánico. Yo bajé la mirada hacia la primera frase escrita con la letra de Ramiro. Adelina, si estás leyendo esto, es porque ellas ya saben que lo descubrí. Mi respiración se rompió. Cada palabra era un golpe directo a mi pecho. Sé que vas a sentirte traicionada. Sé que vas a llorar. Pero por favor, cree en mí. Mis labios comenzaron a temblar. Julia dio un paso adelante. Mamá, por favor, no sigas. Yo levanté la mano para callarla. Mis dedos estaban fríos. Continué leyendo. Tuve miedo, mucho miedo, porque la persona que creí que sería siempre honesta contigo, no lo fue. Miré a mi hija. Julia bajó la mirada, se secó las lágrimas con torpeza. Y la persona que tú metiste en nuestra familia, esa que trataste como a una hija, es la razón por la que estás en peligro. Sentí un puñal atravesarme el estómago. Carmina, mi nuera, la mujer que yo recibí con los brazos abiertos, a quien defendí, a quien ayudé cuando se quedó viuda, a quien cuidé como si fuera sangre mía. Julia y Carmina no son lo que tú crees. Julia sollozó fuerte. No, eso no es verdad. Él estaba confundido.
yo continué. Carmina se asoció con un grupo que se mueve en las sombras. Gente peligrosa, muy peligrosa. Usaron mi firma digital, mis accesos, mis cuentas. Y Julia, ella firmó documentos sin leerlos. Julia gritó. No sabía lo que firmaba. No sabía. Carmina me dijo que era una inversión, mamá. La carta seguía. Fui al despacho de Eliseo para confesarle todo. No quería que tú, Adelina, terminaras envuelta en ese infierno. Pero Carmina lo supo antes que yo pudiera hablar. Se me nubló la vista. Sentí un mareo brutal. Carmina amenazó a Julia. Le dijo que si yo abría la boca, ellas pagarían las consecuencias. Y no hablo de dinero. Julia cayó de rodillas. Mamá, por favor. Yo tenía miedo. Carmina dijo que si papá hablaba, nos matarían a todas. Yo temblé. Esteban murmuró. Ramiro sabía que estaban en peligro. Por eso te dejó esto. Levanté la carta otra vez. Intenté protegerlas. Intenté sacarlas de eso, pero no pude. Ya era tarde. Mis lágrimas caían sin control. Mi mano cubrió mi boca, conteniendo un sollozo que me desgarró el pecho. Adelina, si muero no será por un accidente. No será por mi corazón. No será por el destino. No confíes en ellas. No confíes en nadie. Busca a Eliseo. Busca a Esteban. Ellos te dirán lo que yo ya no podré decir. Esas palabras eran un arma, un abrazo y una sentencia. Julia gritó. No, no, no. Carmina no hizo nada. Fue papá. Papá se metió con gente equivocada. Esteban no se movió. Eliseo tampoco. Yo levanté la vista. Mi corazón estaba roto, pero mi voz salió firme. Julia, ¿qué hiciste tú? Ella respiró con dificultad. Yo solo firmé algo que Carmina me dio. ¿Qué firmaste? Pregunté, mi voz dolida, agrietada. Ella bajó la cabeza. Una transferencia, una compra, un acta notarial, sobre la casa. Mi alma estalló en 1000 pedazos. ¿La casa? ¿Julia? ¿Mi casa? Ella asentó con vergüenza, con miedo, con culpa. Carmina dijo que era solo un trámite, que era temporal, que la pondríamos a nombre de una empresa y después volvería a ser tuya. ¿Qué empresa? Intervino Eliseo. ¿Cuál? Julia soltó un susurro. Luz del Norte S.A. Esteban maldijo en voz baja. Eliseo cerró los ojos. Dios mío, Adelina, esa empresa es una pantalla, una fachada de lavado de dinero. Julia estalló en llanto histérico. Yo no sabía. Carmina me engañó. Carmina me aseguró que papá nunca lo sabría. Ella me dijo que era normal. Ella me dijo que era legal. Mi boca se abrió en dolor puro. ¿Y tú le creíste a ella en lugar de creerle a tu padre? Julia rompió a llorar como niña. Yo solo quería mantener mi vida, mamá. Y ahí lo escuché, la verdad. Mi hija había destruido la vida de su propio padre para mantener su nivel de vida, sus lujos, su comodidad. Y Carmina había sido la mano que apretó la cuerda. Mi cuerpo se estremeció. Julia, murmuré. ¿Carmina sabía que tu padre iba a hablar? Ella soltó un suspiro tembloroso y confesó. Sí, sentí que el mundo entero se desplomaba. Ella siguió y dijo que si él hablaba, él pagaría por las dos. Esteban respiró hondo. Ramiro no murió solo, Adelina. Murió perseguido, murió presionado, murió intentando salvarte. Yo apreté el pecho. ¿Qué hicieron ustedes dos para que mi esposo muriera así? Julia se desplomó. Su cuerpo se dobló sobre sí mismo. Mamá, perdóname. Yo retrocedí un paso. No podía tocarla. No podía acercarme. La traición podía olerse en el aire. Y entonces, la puerta se abrió. Entró alguien que jamás debió saber nada. Alguien cuya presencia heló la sangre de todos. Carmina, mi nuera, elegante, fría, serena. Y en cuanto vio la carta en mi mano, sonrió. Una sonrisa que anunciaba que la guerra apenas comenzaba. Carmina cerró la puerta detrás de ella con una calma insultante. No corrió, no gritó, no se excusó, simplemente entró. Como si aquella oficina fuera suya, como si no hubiera nada que temer, como si no acabara de destruir la vida de mi esposo, como si no hubiera arrastrado a mi hija hacia un infierno que ninguna de las dos entendía. Su perfume llenó el aire, elegante, frío, tan calculado como su sonrisa. Julia, todavía en el suelo, levantó la mirada hacia ella. Sus ojos estaban hinchados, rojos, desesperados. Carmina, no debiste venir, murmuró. Pero Carmina no la miró, me miró a mí.
directo, afincado, con esa expresión de superioridad que siempre había disimulado, pero que ahora se derramaba sin vergüenza. Señora Adelina, dijo con una cortesía venenosa, por fin nos encontramos las cuatro, usted, yo, Eliseo y el fantasma de Ramiro. Mi estómago se contrajo. Esteban dio un paso para interponerse, pero Carmina levantó una mano. No vine a pelear, ni a gritar, solo vine a aclarar que nada de lo que han dicho es correcto. Julia se levantó tambaleándose. Carmina, por favor, no digas nada. Carmina sonrió. Esa sonrisa era la sonrisa de alguien que cree haber ganado. Julita, cariño, dijo con tono dulce, casi burlón, si ya contaste todo, ¿qué sentido tiene guardar modales? Julia gimió como una niña castigada. Yo apreté la carta contra mi pecho. Carmina caminó hacia mí. Sus tacones sonaban como golpes secos en el piso. Señora Adelina, dijo, su esposo no murió por nosotras. Murió porque era débil. Sentí un rayo recorrerme. ¿Débil? Repetí, sin reconocer mi propia voz. Sí, afirmó sin pestañear. Débil para manejar información, débil para guardar secretos, débil para controlar el cumplimiento de sus obligaciones en la empresa. Esteban apretó los dientes. Él descubrió un delito, Carmina. Ella se encogió de hombros. Descubrió algo que no podía sostener. Y cuando un hombre no tiene fuerza, se quiebra. Eliseo habló con voz dura. ¿Admite entonces que lo presionaron? Carmina lo miró como si él fuera un niño ingenuo. ¿Presionar? No. El mundo es presión. El mundo es selección natural. Los fuertes avanzan, los débiles se desploman. Julia rompió a llorar otra vez. Carmina, basta, basta, no digas esas cosas, no sabes quién está escuchando. Carmina la ignoró por completo. Se dirigió a mí. Mire, señora, dijo, si usted está viva hoy, es por mí. Sentí un vuelco en el corazón. ¿Por ti? Sí, respondió con tranquilidad. Porque si Ramiro hubiera hablado antes de tiempo, usted también habría quedado involucrada. ¿No lo entiende? Usted dormía al lado de un hombre que no sabía en qué se metía, un hombre que nos estaba arrastrando a todos. Mi mano tembló. ¿A ti? ¿A mi hija? ¿O a otra gente? ¿A quién estabas realmente protegiendo, Carmina? Ella sonrió otra vez, esa sonrisa que parecía cortarme la piel. Me protegía a mí misma, a Julia, a su familia, a nuestro estilo de vida, a nuestra estabilidad. Julia sollozó. Carmina, por favor, cállate. Pero Carmina habló más fuerte. No, ya no voy a callarme. Ya no tengo por qué fingir. Se acercó más. Podía sentir su respiración. Su esposo, señora Adelina, se metió en un asunto muy por encima de sus capacidades. Y cuando los números no cuadraron, cuando las transferencias que yo hice empezaron a levantar sospechas, él quiso hacerse el héroe. Quiso denunciar. Quiso salvarlas. Carmina rió por lo bajo. Nadie le pidió que nos salvara. Sentí un ardor que me subió desde el estómago hasta la garganta. Él no quería salvarte a ti, dije con voz temblorosa. Quería salvar a su hija. Y a mí. Por primera vez, Carmina inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y quién dijo que yo quería ser salvada? Julia rompió a llorar más fuerte. Carmina, basta, por favor. Pero Carmina estaba irreconocible. Miró a Julia con un desprecio nuevo, afilado. Llora si quieres, pero ya hablaste demasiado. ¿O también vas a decirles que la primera firma la pusiste tú y que la casa quedó a nombre mío porque tú lo pediste? ¿O vas a contarlo todo, mi amor? Julia se tapó el rostro con las manos y cayó al suelo. No lo digas así. Yo no sabía lo que firmaba. Carmina me dijo que era temporal. Carmina bufó. Siempre tan ingenua, Julia. Por eso te elegí. Eliseo golpeó la mesa. Suficiente. Carmina está admitiendo participación en un delito grave. Carmina se giró hacia él con una sonrisa glacial. ¿Y qué piensa hacer Eliseo? ¿Denunciarme? ¿Perseguir una sombra? La gente con la que trabajamos no aparece en registros, no tiene nombres, no tiene rostro y no deja cabos sueltos. Sus ojos brillaron, oscuros. Excepto uno, Ramiro. Yo apreté la carta. El aire parecía haber desaparecido del despacho. Carmina prosiguió, como si estuviera dando una charla. Ramiro descubrió demasiado tarde que estaba moviendo dinero para la gente equivocada. Quiso retroceder, quiso frenarnos, quiso convencerme, quiso protegerlas. Hizo una pausa. Y ya no podía. Julia gritó. Carmina, no lo digas,
No lo digas así. Carmina la miró con frialdad. No lo digo así, Julia. Lo digo como es. Carmina se inclinó hacia mí, tanto que sentí el filo de su perfume en mi piel. Señora Adelina, su esposo no murió por casualidad. Murió porque habló con la persona equivocada. Mis piernas se aflojaron. Esteban dio un paso hacia ella, pero Carmina levantó una mano con elegancia cruel. No se acerque, Esteban. Usted también sabe hasta dónde llega esto. Esteban apretó los dientes. Eliseo estaba pálido. Julia lloraba sin consuelo. Y yo sentí que el mundo entero se había vuelto humo. ¿Quién? Susurré casi sin voz. ¿Con quién habló Ramiro? Carmina sonrió, una sonrisa lenta, afilada. Con alguien que no perdona errores, con alguien que ahora también sabe quién es usted. Me tembló el alma. Y entonces, justo cuando iba a continuar, la puerta volvió a abrirse. Y entró un hombre que congeló la sangre de todos. Esteban maldijo. Eliseo retrocedió. Carmina dejó de sonreír. Julia gritó. ¿Y yo? Yo reconocí su rostro inmediatamente. El rostro del hombre al que Ramiro había temido toda su vida. El hombre al que jamás debía acercarse. El hombre cuya sombra había perseguido nuestro matrimonio durante décadas. Y supe, sin que nadie me lo dijera, que ese hombre venía por mí. El hombre que entró en la oficina tenía la calma de un depredador que no necesita correr. No era grande, ni musculoso, ni gritón. Era peor. Era silencioso. Su presencia llenó el despacho como una sombra vieja que reconocía cada rincón. Llevaba un traje gris claro, demasiado sobrio para alguien corriente, el cabello peinado hacia atrás, una barba perfectamente recortada y unos ojos negros, sin brillo, negros como una tumba, negros como la noche en la que Ramiro volvió temblando a casa por primera vez hace 30 años, negros como el miedo que yo no supe leer entonces, pero que ahora entendía. El hombre cerró la puerta detrás de sí, sin apuro. Julia sollozó. Carmina dio un paso atrás. Eliseo buscó la mirada de Esteban, como un hombre que ve acercarse su final. Y Esteban tensó la mandíbula. Su postura cambió, su respiración también, porque ese hombre era su pasado, un pasado que había regresado armado. Señora Adelina, dijo el desconocido, pronunciando mi nombre como si ya me conociera. Por fin la conozco. Yo retrocedí instintivamente. No pude evitarlo. ¿Quién es usted? Mi voz apenas salió. Carmina sonrió, pero esta vez era una sonrisa tensa, subordinada. Él, murmuró, es quien tenía que venir. Eliseo habló antes que yo pudiera procesarlo. Adrián Cortés, el fundador de Luz del Norte S.A., el mismo que nadie logra investigar. Julia soltó un gemido ahogado. Ese nombre yo lo había escuchado antes, de boca de Ramiro, en la oscuridad, en sus susurros más temidos. Adelina, si algún día escuchas el nombre Adrián Cortés, corre. No preguntes, no mires atrás, corre. Y yo no estaba corrí. Atrapada en una oficina con él. Adrián avanzó un paso, solo uno, pero Esteban se interpuso. Ella no tiene nada que ver, dijo arqueando la espalda. Déjala ir. Adrián ladeó la cabeza con una suavidad escalofriante. Esteban, ¿cuánto tiempo? El aire se volvió espeso. Esteban no respondió. Carmina dio un paso a un lado, como si cediera el terreno a alguien de rango superior. Julia no podía dejar de llorar. Adrián volvió a mirarme. Señora Adelina, dijo con voz suave, su esposo trabajó para mí sin saberlo. Hasta que supo demasiado, sentí un escalofrío subir por mi columna. Ramiro, susurré. Mi esposo era un hombre honesto, un hombre bueno. Él nunca quiso meterse en nada. Adrián levantó una mano, un gesto ligero, pero cargado de autoridad. Sé quién era su esposo, y por eso estoy aquí. Mis labios temblaron. ¿Qué quiere? Que nadie más muera. Respondió como si hablara de un trámite corriente. Julia gritó. ¡No! 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 ¡Mamá, no! ¡Ella no hizo nada! Carmina la agarró del brazo, hundiendo las uñas. Julia se quejó de dolor, pero Carmina la calló apenas moviendo la cabeza. Había miedo en su gesto, pero un miedo antiguo, profundo, conocido, como si Carmina ya hubiera estado en ese mismo lugar, mirando a ese mismo hombre, temiendo lo mismo. Adrián caminó lentamente hasta la mesa de Eliseo. Pasó la mano por encima de un portaplumas, acomodándolo por capricho. Luego habló. Ramiro era leal,
leal a su familia, leal a sus valores, leal a su conciencia. Pausó. Por eso fue un problema. Mi corazón se apretó. Esteban dio un paso adelante. Ella no debe escuchar esto. Adrián sonrió apenas. Al contrario, Esteban, ella debe saberlo todo. Para sobrevivir. Mi respiración empezó a volverse inestable. Julia seguía llorando en silencio. Carmina la sostenía, pero no como una mujer que consuela, como una mujer que calla. Eliseo permanecía estático, como un hombre que sabe que el suelo puede abrirse bajo sus pies en cualquier momento. Y Esteban parecía un animal acorralado, listo para atacar o para morir. Señora Adelina, dijo Adrián finalmente, voy a contarle lo que su esposo descubrió antes de morir. Yo asentí sin querer, no porque fuera valiente, sino porque no tenía escapatoria. Adrián continuó. Carmina trabajó conmigo primero. Ella fue la puerta de entrada. Carmina no dijo nada, solo miró el piso. Después traje a Julia, porque Carmina juró que Julia era confiable. Y la verdad, miró a mi hija con una mezcla de desprecio y aburrimiento. Es que lo fue, demasiado confiable. Julia lloró más fuerte. Luego necesitaban un hombre limpio, un perfil estable, un hombre respetado. Y así entró Ramiro. Mis piernas fallaron. Esteban sostuvo mi brazo sin apartar la mirada de Adrián. Adrián añadió, al principio, Ramiro no sabía nada. Carmina movía los papeles, Julia firmaba, y yo aprobaba. ¿Y mi casa? Logré decir. ¿Por qué estaba a nombre de esa empresa? Adrián sonrió apenas. Garantía. ¿Garantía de qué? Él me miró directo a los ojos. De silencio. Mi garganta se cerró. Julia gritó. Carmina me obligó. Carmina me dijo que sin la casa no nos iban a dejar en paz. Carmina tensó la mandíbula, pero no negó nada. Yo apreté mis manos. ¿Ramiro sabía todo eso? Pregunté temblando. Adrián asintió lentamente. Lo supo cuando era demasiado tarde, y cuando intentó hablar con Eliseo. Carmina le contó a Julia lo que pasaría si él hablaba. Miré a mi hija. Ella temblaba. Julia, susurré. ¿Qué te dijeron? Ella levantó la mirada. El miedo en sus ojos no era teatral, era real, crudo, animal. Que, si papá hablaba, esa gente nos iba a destruir a todas, a ti, a mí, a mí, a mí primero. Carmina cerró los ojos cansada. Adrián no mostró emoción alguna. Ramiro quiso protegerlas, dijo, pero ya no podía, y yo hice un gesto leve. Ya no podía permitir que todo se derrumbara. Mi corazón dio un latigazo. Entendí lo que significaba esa frase. Usted, respiré hondo. ¿Usted tuvo algo que ver con la muerte de mi esposo? El silencio se volvió insoportable. Julia lloraba. Carmina apretaba los dientes. Eliseo palideció. Esteban dio un paso, listo para atacar. ¿Y Adrián? Adrián se acercó a mí. Apenas unos centímetros. Sus ojos negros se hundieron en los míos. Y dijo, su esposo murió porque quiso salvarla, no porque yo quisiera matarlo, pero también murió porque no supo obedecer. Un frío cortante recorrió mi columna. Ramiro quiso hablar, y así se juega con la vida, cuando uno se mete donde no debe. Julia cayó al suelo, llorando en un grito desgarrado. Esteban avanzó. Hijo de... Pero Adrián levantó una mano, y Esteban se detuvo, paralizado, como si ese gesto fuera suficiente para controlar a cualquiera. Entonces, Adrián me dijo algo que me abrió un abismo bajo los pies. Señora Adelina, ahora que usted sabe la verdad, su vida también depende de lo que decida hacer. Yo sentí que me faltaba el aire. ¿Qué decisión? Él entrecerró los ojos. O se queda callada, o se convierte en un problema igual que Ramiro. Julia gritó. No, mamá, no, por favor. Carmina cerró los ojos, resignada. Esteban apretó los puños hasta hacerse daño. Y yo entendí que mi vida estaba en juego. Mi vida, la de mi hija, la de todos, y que debía tomar una decisión que cambiaría nuestro destino, para siempre. Adrián se quedó de pie frente a mí, tan cerca que podía escuchar su respiración. Esa respiración tranquila, medida, de un hombre que no teme a nada ni a nadie. La respiración de alguien que decide quién vive y quién deja de hacerlo. Yo no podía moverme, no podía parpadear, no podía siquiera pensar. Eliseo apartó la mirada como si fuera incapaz de sostenerla. Esteban tensó los hombros,
listo para arriesgar su vida si yo daba la señal más mínima. Julia lloraba con las manos en la cara, como si pudiera esconderse del mundo. Y Carmina estaba extrañamente quieta. No lloraba, no temblaba, no imploraba, solo esperaba, como alguien que ya había hecho sus elecciones hacía tiempo. Señora Adelina, repitió Adrián, con esa voz suave que era más peligrosa que cualquier grito. Lo que decida ahora define si muere una familia o si muere un problema. Tuve que sostenerme del borde del escritorio para no caer. Yo no quiero problemas, logré decir con un hilo de voz. No quiero nada de esto. Solo quiero entender por qué mi esposo tuvo que morir así. Adrián inclinó apenas la cabeza. Su esposo murió porque decidió ponerse en el lugar equivocado, porque pensó que podía enfrentarse a algo mucho más grande que él, porque creyó que su moral podía salvarlo. La moral no salva a Adelina. La moral se entierra, con los hombres que la defienden. Sentí náuseas. Julia siguió sollozando en el suelo. Carmina apretó la mandíbula, pero no refutó nada. Eso era lo más aterrador. Ella no negaba, no luchaba, no defendía, aceptaba, como si ya hubiese pactado con ese hombre mucho antes de que yo supiera que existía. Esteban dio un paso adelante. Adrián, ella no es Ramiro. Ella no firmó nada. Ella no participó en nada. Ella es una civil. No tienes por qué involucrarla. Adrián movió apenas un dedo, un gesto ínfimo, pero Esteban retrocedió 2 pasos, como si aquel dedo cargara una amenaza invisible. No hablo de involucrarla, respondió Adrián. Hablo de silenciarla, por su propio bien. Mi sangre se heló. Silenciarme. Silenciarme a mí, como habían silenciado a mi esposo. Me llevé una mano al pecho, sentí el latido acelerado, el sudor frío, la garganta seca. ¿Qué quiere de mí?, pregunté con la voz temblorosa. Él no parpadeó. Quiero que siga viviendo su vida como si nada hubiera pasado. Quiero que no abra investigaciones. Quiero que no meta a la policía. Quiero que no intente denunciar. Quiero que ignore todo lo que escuchó en esta oficina. Y quiero que, cuando salga por esa puerta, no vuelva a pronunciar mi nombre nunca más. Sentí un vértigo, un vacío en el pecho. Pero mi esposo, murmuró. Él dejó esta carta para que yo supiera la verdad. Su esposo cometió un error, dijo Adrián con frialdad. ¿Y los errores se pagan? ¿Pagando con la vida?, pregunté, apenas respirando. Él ladeó la cabeza. A veces, sí, Julia gritó. Ya basta, basta, basta. No le haga daño a mi mamá. Ella no sabe nada. Yo lo arreglaré. Yo. A mí, a mí, a mí. Pero Adrián ni siquiera giró hacia ella. Era como si Julia ni existiera. Carmina dio un paso adelante, ahora más nerviosa. Adrián, ya le dijimos lo necesario. La señora no es problema. Ramiro ya no está. No hace falta llegar más lejos. Ese llegar más lejos no dejaba dudas. Adrián la miró sin ninguna emoción. Carmina, tú hablaste cuando no debías, y él habló cuando no debió. Ambos cometieron errores, demasiados. Carmina tragó saliva. Las manos le temblaron, no mucho, pero lo suficiente. Julia, arrastrándose, intentó llegar hasta mí. Mamá, no lo escuches, por favor. Yo lo arreglaré. Carmina la tomó del hombro y la detuvo. No con violencia, con algo peor, autoridad. Julia obedeció como una niña castigada. Ese gesto me partió el alma. Adrián se acercó más a mí, lo suficiente para que yo viera mis propios ojos reflejados en los suyos. Señora Adelina, yo no vine aquí a hacerle daño, no era consuelo, era advertencia. Vine a evitarlo. Mis piernas temblaron. ¿Evitar qué? Evitar que cometa el mismo error que su esposo, hablar cuando no debía. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi esposo fue un buen hombre, dije con voz quebrada. Adrián asintió suavemente. Por eso murió primero. Me faltó el aire, se me aflojó el cuerpo. Esteban corrió para sostenerme. «¡No la toques!», rugió Adrián. Esteban se detuvo en seco. La tensión se volvió insoportable. Eliseo abrió la boca para intervenir, pero Adrián levantó un dedo, y Eliseo cayó. Julia se abrazaba las rodillas, hecha un desastre humano. Carmina apretaba los labios hasta ponerse blanca, y entonces Adrián dio el veredicto. «Señora Adelina, usted va a salir de esta oficina, con su hija, con su carta, con su vida y con silencio». «¿Y si no?», susurré, sin reconocer mi propia voz. Adrián sonrió, apenas 1 milímetro. Esa sonrisa me heló los huesos. «Si no,
Tendrá el mismo final que Ramiro. El suelo pareció desaparecer. Julia gritó. Carmina palideció. Eliseo bajó la mirada. Esteban cerró los puños. Y yo supe que mi vida ya no me pertenecía. Señora Adelina, concluyó Adrián, dándome la espalda. Si quiere sobrevivir, haga exactamente lo que su esposo quiso que hiciera. Guárdese la verdad. Y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. Sin girarse, solo dijo: «Esto no ha terminado». Y se fue, dejando la oficina llena de silencio, silencio denso, silencio mortal, silencio de cementerio. Yo me derrumbé en la silla, incapaz de respirar, y supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. La puerta se cerró detrás de Adrián con un clic tan suave que dolió más que un portazo. Era el sonido de un destino sellado, el sonido de una amenaza que ya no necesitaba repetirse. El sonido de un hombre que sabía que, al salir, dejaba una bomba emocional explotando dentro de esa oficina. Yo no me moví, ni respiré, ni lloré. Simplemente me quedé ahí, sentada, mirando la puerta por donde había desaparecido. Como si de alguna manera, si la miraba el tiempo suficiente, Ramiro fuera a entrar en su lugar. Ramiro, con su sonrisa cansada. Ramiro, con su olor a café y trabajo honesto. Ramiro, con su voz diciendo: «Adelina, vámonos a casa». Pero no, Ramiro ya no estaba, y ahora sabía exactamente por qué. Julia lloraba en el suelo. Carmina se pasó una mano por el cabello, intentando recuperar la compostura. Eliseo respiraba agitado como un hombre a punto de sufrir un colapso. Esteban cerró la puerta con seguro, como si eso fuera capaz de mantener afuera al mismísimo demonio. El silencio era tan denso que podía masticarse. Esteban se acercó a mí primero. Su voz ya no era dura. Era la voz de un hombre que acababa de ver un fantasma del pasado. «Adelina, míreme, por favor». Yo lo intenté, pero las lágrimas no me dejaban. Se me empañaba la vista, se me cerraba el pecho. Él admitió que Ramiro... No pude continuar. Esteban apretó la mandíbula. No lo dijo abiertamente, pero lo dijo todo. Julia gritó: «Mamá, mamá, yo no quería, yo no sabía, yo no quería que papá...» Pero Carmina la agarró del brazo y la obligó a callar. No con violencia, con posesión. Era como ver a un titiritero tomando control del títere. «Julia», dijo Carmina, con una calma que daba miedo, «si lloras así, te vas a delatar más de lo que ya hiciste». Esa frase me atravesó como una flecha. «¿Delatar?», murmuré. «¿Delatar qué, Carmina? ¿Qué más estás escondiendo?». Carmina me sostuvo la mirada, sin pestañear, sin miedo, sin culpa. «Yo no escondo. Yo soluciono». «¿Solucionaste la muerte de mi esposo?», pregunté con voz temblorosa. Ella no respondió, no negó, no derramó una lágrima. Solo se mantuvo firme, erguida, inquebrantable. Y eso decía más que cualquier confesión. Eliseo, con las manos temblorosas, se sentó frente a mí. «Señora Adelina, lo que pasó aquí no debe salir de esta habitación». «¿No debe?», murmuré. «¿O no puede?». «No puede», afirmó Eliseo, con la voz baja y rota, «porque Adrián tiene ojos en todas partes. Nos ha vigilado durante años, y si descubre que alguno de nosotros intenta hablar», respiró hondo, «seremos los próximos». Julia sollozó más fuerte. «No quiero morir. Mamá, yo no quiero morir». Mi corazón, aunque roto, seguía siendo el corazón de una madre. Me arrodillé a su lado, la tomé del rostro entre mis manos. «Julia, mírame, mírame». Ella levantó los ojos, llena de miedo. «Yo te voy a proteger», dije. Pero al decirlo, me di cuenta de que era una mentira hermosa, una mentira necesaria, una mentira de madre. Porque yo no tenía idea de cómo protegerla. Ni siquiera podía protegerme a mí misma. Julia se aferró a mi cuello, llorando como cuando era niña. «Perdóname, mamá, por favor, perdóname». La abracé, pero mi corazón ya no sabía qué era verdad y qué era traición. Carmina se acercó con ese paso seguro que siempre tuvo, incluso antes de que toda esta pesadilla saliera a la luz. «La señora comprende las reglas», dijo mirando a Esteban, no a mí. «¿No es así?». Esteban apretó los dientes. «Cállate, Carmina. No eres tú quien decide aquí». Carmina rió suavemente. «Claro que no. Pero tampoco eres tú, Esteban». Sus ojos se volvieron hacia mí. «Señora Adelina, usted tiene dos caminos, y ambos los conoce.
Yo la miré con un odio que nunca creí poder sentir. Dímelos, exigí. Quiero oírlos de tu boca. Carmina no dudó. Camino 1. Calla. Se va a su casa con Julia y vive su vida como si nada hubiera pasado, agradecida, respirando, en paz. ¿Y el otro camino? Carmina se inclinó hacia mí, lentamente, fríamente. Camino 2. Llama a la policía, denuncia, abre la boca y termina bajo tierra como Ramiro. Julia gritó: «¡Cállate! ¡Cállate, Carmina! ¡Por favor, cállate!». Pero Carmina no se calló, no sabía hacerlo, no quería hacerlo. «Señora», dijo con una serenidad escalofriante, «si su esposo hubiera entendido esto antes, todavía estaría vivo». Yo me levanté despacio, el piso parecía moverse, las paredes se cerraban, mi mundo giraba. Miré a Carmina a los ojos y sentí un odio que me quemaba los huesos. «Tú», dije con una voz que no reconocí, «destruiste a mi esposo, destruiste a mi familia y ahora me exiges silencio». Carmina entrecerró los ojos. «No es silencio, es supervivencia». Esteban dio un paso hacia mí. «Adelina, no debes decidir nada aquí, no delante de ellos, no ahora». Pero Carmina sonrió. «Adelina ya decidió, lo veo en su cara». Me quedé quieta, muy quieta, el aire me pesaba. Julia me apretaba la mano, suplicando: «Mamá, elige el camino 1, por favor, yo ya no puedo más». Y entonces comprendí algo. Mi esposo había muerto intentando protegernos. Mi hija estaba atrapada en una telaraña que no comprendía. Mi nuera era parte de esa telaraña. Esteban estaba arriesgando su vida, y Adrián era la araña. Había algo más en esa carta, algo más profundo, algo que aún no había leído, y entendí que mi decisión no podía tomarse con miedo, ni ahí, ni delante de ellos. Tragué saliva, respiré hondo y dije: «Me voy a casa». Julia se desplomó de alivio. Eliseo cerró los ojos. Carmina sonrió satisfecha. Pero Esteban me miró con una expresión que no olvidaré, una mezcla de advertencia y esperanza, como si entendiera exactamente lo que yo acababa de hacer. No elegí, pospuse, y posponer también es un acto de guerra. Tomé a Julia del brazo y la levanté del piso. Guardé la carta dentro de mi bolso. Carmina nos abrió paso. Esteban quiso seguirnos, pero Adrián había dejado claras las reglas, incluso ausente. Respiré hondo y caminé hacia la puerta. Solo entonces comprendí que la guerra aún no había comenzado, porque la carta no había sido leída hasta el final, y Ramiro nunca dejaba una frase incompleta. Salí del despacho de Eliseo con pasos lentos, casi arrastrando los pies. Julia caminaba a mi lado, sujetándose a mi brazo como si fuera a desmayarse. Carmina venía detrás de nosotras, fingiendo calma, pero su respiración rápida la traicionaba. Esteban se quedó dentro. Eliseo también, porque ellos sabían que, si nos acompañaban, también podrían convertirse en objetivo. Los pasillos del edificio parecían más largos que antes, más estrechos, más silenciosos, cada paso pesado, cada pensamiento lleno de espinas, cada respiración un recordatorio de que Ramiro ya no estaba para protegerme. Cuando llegamos al ascensor, Julia se desplomó contra la pared. «Mamá, yo siento que me voy a morir». Y por un instante sentí lástima, pero duró poco, porque en cuanto recordé la carta, la lástima se convirtió en una mezcla de pena y furia contenida. Carmina presionó el botón del ascensor con la misma frialdad de antes. «No hagas un escándalo, Julia, la gente mira». Julia la miró con horror. «Carmina, ¿no entiendes que ese hombre podría matarnos?». Carmina no respondió, porque sí lo entendía, y demasiado bien. El ascensor bajó lentamente. Julia lloraba en silencio. Yo la observé, y algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ese llanto no era solo miedo, era culpa, culpa pura, culpa de haber traicionado a su padre, culpa de haberse dejado manipular por la persona equivocada, culpa de haber elegido comodidad antes que conciencia. Yo quería abrazarla, quería consolarla, pero la carta seguía quemando dentro de mi bolso, y todavía había palabras que no había leído. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Carmina salió primero, como si nada, como si fuera un día normal. Yo la miré caminar hacia el estacionamiento y pensé: mi marido murió por culpa de esa mujer, y yo la dejé entrar en mi familia. Julia me apretó la mano. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?». Yo no respondí, porque aún no sabía.
Salimos al exterior. El aire frío de la tarde golpeó nuestras caras, pero la sensación de asfixia no se fue. En el auto, Julia temblaba. Mamá, si quieres podemos irnos del país. Podemos huir, podemos, no sé, escondernos. Carmina la cortó sin mirarla. No seas ridícula. Huir nos hace parecer culpables. Ellos no matan inocentes, solo matan estorbos. Ese ellos, esa familiaridad, ese tono, me perforó el alma. Carmina hablaba de asesinos como quien habla de empleados, como si ella conociera sus reglas, como si hubiera negociado con ellos antes, como si hubiera entregado a mi esposo en sus manos. Julia la miró con horror. ¿Estorbos? ¿Mi padre era un estorbo? Carmina no contestó. Miró hacia adelante, serena, como quien sabe más de lo que debe, y yo lo entendí. Ramiro no había muerto por debilidad, ni por estrés, ni por casualidad. Había muerto por no quedarse callado. Y Carmina había ayudado a que eso pasara. Cuando llegamos a casa, Julia entró corriendo, Carmina detrás, como si temiera dejarla sola. Yo cerré la puerta con llave y me apoyé en ella, sintiendo que mis piernas ya no podían sostenerme. Saqué la carta de mi bolso. Todavía quedaba una parte sin leer. La parte que Ramiro quiso que yo leyera sola. La parte final. Mis dedos temblaban mientras abría el papel. Julia gritó desde la sala. ¡Mamá! Por favor, dime qué vamos a hacer. Dime que no nos vas a dejar. Pero yo no contesté, porque tenía la carta frente a mí, y Ramiro me hablaba desde el más allá. Adelina, si llegaste hasta aquí, es porque la verdad ya te alcanzó. Mis ojos ardieron. Escúchame, no confíes en Julia. Ella no entiende en lo que se metió. Está atrapada, y hará cualquier cosa por salvarse. Tragué saliva. Una lágrima cayó sobre el papel. Pero escucha esto con más atención todavía. No confíes en Carmina. Ella no es víctima. Ella no es ignorante. Ella no es ingenua. Ella sabe exactamente lo que está haciendo. Mi piel se erizó. Ella me delató. Sentí un golpe como si alguien me hubiera clavado un puñal. Ella me entregó a la gente equivocada para salvarse. Las letras se difuminaron entre mis lágrimas, pero seguí leyendo. Si algo me pasa, no será por mi corazón, será por ella. Mi mano cubrió mi boca para contener un grito. Y ahora escucha esto. Carmina te quiere fuera. Tú eres un obstáculo. Un sollozo escapó de mi garganta. Pero no te asustes. Tú tienes algo que ella no tiene, la verdad. Me llevé la mano al pecho. Y la verdad, Adelina, es más peligrosa que ellos. Respiré hondo, temblando, pero había una última frase. La frase más dolorosa de todas. Te amo, y si estás leyendo esto, entonces no morí para nada. Cerré los ojos. Sentí mi alma partirse. Sentí mi corazón gritar. Sentí mi cerebro estallar. Ramiro no quería que yo callara. Ramiro no quería que yo obedeciera. Ramiro quería que yo luchara. Cuando abrí los ojos, Julia estaba frente a mí, con los ojos rojos, llorando. «Ah, mamá, ¿qué decía la carta?» Carmina apareció detrás de ella, sonriendo suavemente. «Sí, Adelina. ¿Y bien? ¿Qué decía?» Yo guardé la carta despacio, con cuidado, con fuerza, y supe que había llegado el momento en que la mujer que había sido esposa toda su vida tenía que convertirse en otra cosa, algo más fuerte, más peligroso, más decidido, no por venganza, por justicia. Respiré hondo, las miré a las dos y dije, decía que sé exactamente lo que tengo que hacer. Carmina dejó de sonreír. Julia se quedó rígida. Y yo sentí que por primera vez desde la muerte de Ramiro respiraba de verdad. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el tic-tac del reloj del comedor a metros de distancia. Ese reloj llevaba años marcando nuestro ritmo familiar, las cenas, los cumpleaños, los despertares, los domingos de café, y ahora marcaba algo más, el comienzo de la guerra. Julia estaba frente a mí, con los ojos hinchados, respirando entrecortado. Carmina permanecía detrás de ella, con los brazos cruzados, la expresión neutra, pero sus dedos se movían nerviosos, como si la verdad que yo acababa de leer estuviera clavada en su piel. Yo sentía la carta dentro de mi bolsillo, como si fuese una bomba que ya había estallado dentro de mí. La voz de Ramiro seguía resonando en mis oídos. «No confíes en ella». Me delató. «Carmina te quiere fuera». Julia dio un paso hacia mí. «Mamá, por favor, dime, ¿qué decía la carta?» Yo levanté la mirada despacio, observándola. Mi hija, la niña que crié con mis manos.
la mujer que había dejado que otra manejara su vida, la mujer que había firmado documentos que casi nos destruyen. No era inocente, pero sí era manipulable. Y Carmina estaba allí detrás, como la sombra que mueve los hilos. Dilo, Adelina, murmuró Carmina con voz baja. No tenemos por qué ocultarnos entre nosotras. Yo respiré hondo y dije la frase que hizo que la temperatura del aire cambiara. La carta decía que mi esposo no confió en ustedes dos al final, ni en un segundo. Julia exhaló, como si lo hubiera esperado. Carmina no. Los ojos de Carmina se entrecerraron. Una chispa peligrosa cruzó por su mirada. ¿Eso dijo?, murmuró, suave como un cuchillo. ¿Y qué más? Yo me acerqué un paso. No temblaba, no me encogía, no evitaba su mirada. Por primera vez, Carmina fue la que retrocedió medio centímetro. Dijo, continué, que sé exactamente lo que debo hacer. Julia empezó a llorar otra vez. Carmina apretó los dientes y yo me di la vuelta. Voy a subir al cuarto, dije. Necesito estar sola un momento. Julia extendió la mano hacia mí. No me dejes, mamá, por favor, tengo miedo. Su llanto me desgarró, pero algo dentro de mí ya había cambiado. El dolor ya no me desarmaba, me afilaba. Estoy aquí, Julia, dije, pero necesito pensar. Carmina se acercó a Julia y la abrazó como si fuera suya. Ve, Adelina, dijo Carmina, pero su tono era extraño, como si sospechara más de lo que decía. Yo subí las escaleras con pasos firmes. Cada escalón era una decisión, cada respiración un capítulo nuevo, cada latido una declaración. No iba a morir como Ramiro, no iba a quedarme callada, no iba a obedecer a Adrián, y no iba a permitir que Carmina siguiera respirando dentro de mi casa como si nada. Entré en el dormitorio, cerré la puerta y saqué la carta. Había un doblez que no había visto antes, un borde endurecido, un pequeño rectángulo de papel escondido entre las dos hojas principales. Era una segunda nota, una que seguramente Carmina nunca supo que existía. La abrí con manos temblorosas, y allí, con la letra apurada de Ramiro, decía: Adelina, si estás sola cuando leas esto, ya es momento. Mi corazón se aceleró. Mira adentro de la funda del chaleco azul que guardo en el armario. Mis ojos se abrieron de par en par. Él nunca usó ese chaleco en años. Lo creí olvidado. Corrí hacia el armario, lo abrí, retiré ropa vieja, busqué hasta que mis manos tocaron la tela gruesa del chaleco azul. Y dentro, sentí un objeto duro. Lo saqué. Era un pendrive, negro, sin marca, sin nombre, solo un número grabado con marcador rojo, 147R. Mis manos temblaron, volví a leer el papel. Esto es lo que me costó la vida. Me cubrí la boca para no gritar. Si algo me pasa, llévalo a Esteban, no a la policía, no a tu hija, no a Carmina, no a nadie más, a Esteban. Sentí un escalofrío recorrerme desde el cuello hasta los pies. Y Adelina, tragué saliva. Prométeme una cosa, no te quedes callada, no te rindas, no mueras por mí. Mis lágrimas cayeron sobre el papel, y entendí la verdad. Ramiro no me pidió silencio, me pidió valor, me pidió acción, me pidió justicia, me pidió ser la mujer que él siempre creyó que podía ser. Y yo no iba a fallarle. En ese instante, escuché pasos en el pasillo, controlados, pasos lentos, pasos de alguien que subía las escaleras despacio, como quien no quiere ser escuchado, pero tampoco quiere esconderse. Carmina, lo supe sin verla. Se detuvo frente a la puerta, la sombra bajo el marco cambió, y entonces, con esa voz baja, suave, venenosa, dijo: Adelina, ¿puedo pasar? Mi corazón se detuvo. Ella sabía que yo estaba leyendo algo, lo presentía. Le olía el miedo a kilómetros. Me acerqué a la puerta, puse la mano en el pomo y respiré hondo. La guerra había empezado. Y yo, por primera vez en mi vida, estaba lista. Apreté el pendrive dentro de mi puño y respondí: Claro, Carmina, pasa, porque a veces, para derrotar a alguien peligroso, hay que dejarlo entrar lo suficiente como para exponer su verdadero rostro. Y yo ya sabía quién era ella, pero ahora ella también iba a descubrir quién era yo. Carmina cruzó el umbral del dormitorio como si fuera la dueña de la casa. Sus pasos eran lentos, su mirada calculada,
Y esa sonrisa que tantas veces interpreté como seguridad, ahora la entendía por lo que realmente era: una máscara. Adelina, dijo cerrando la puerta detrás de sí, estás muy callada. Y cuando una persona como tú está callada, es porque sabe algo. Me quedé de pie, con el pendrive escondido dentro de mi puño cerrado. No debía verlo, no debía sospecharlo. Su silencio valía más que todo el oro del mundo. Era mi ventaja. Carmina se acercó un paso más. Levantó ligeramente la barbilla. ¿Qué decía la carta?, preguntó despacio, palabra por palabra. Yo respiré, levanté la mirada y la sostuve sin temblar. Decía que Ramiro confiaba en mí, solo en mí, y que yo debía decidir. Carmina entrecerró los ojos. Julia apareció en la puerta del pasillo, llorosa, rota, perdida. «Mamá», murmuró, «no la escuches, por favor». Carmina volteó hacia ella, con ese gesto frío que usaba para controlarla. «Julia, vete a tu cuarto», dijo con tono suave. «Tu mamá y yo estamos conversando». Y lo increíble fue que Julia, temblando, obedeció, como un animal pequeño que ya no sabe vivir sin su depredador. Carmina cerró la puerta con seguro. Ahora éramos solo ella y yo. Dos mujeres, una frente a la otra, pero por primera vez ella no tenía todo el control. «Adelina», dijo con voz dulce, más dulce que nunca, «tú y yo somos mujeres inteligentes y sabemos que la vida es negociación». Me contuve para no reír. Una risa amarga, cínica. «Quiero que me escuches», continuó ella acercándose despacio. «Mi intención nunca fue hacerles daño, ni a ti, ni a Ramiro, ni a Julia». «¿Nunca?», murmuré. «¿Estuvo accidentalmente la firma de mi esposo en una red de lavado de dinero?» «Él se metió donde no debía», respondió ella sin parpadear. «Y cuando quiso jugar a héroe, puso a todos en riesgo, tú incluidas». Me ardió la garganta. «Tú lo entregaste», dije. «Tú lo expusiste». Ella apretó los labios, apenas. «No es tan simple, Adelina. Las cosas son más grandes que nosotras. Yo tuve que protegerme y proteger a Julia». La furia subió por mi pecho. ¿Y protegerse significaba matar a mi esposo? Carmina me sostuvo la mirada. 1 segundo, 2, 3. Luego dijo: «Yo no lo maté, pero tampoco lo salvé». Sentí una punzada en el estómago. «Ramiro agonizó por días, Carmina», dije. «¿Y tú? Sabías todo. ¿No te importó?» Ella inspiró hondo. «Él era un obstáculo. Los obstáculos se quitan. Es así como funciona el mundo real». Mis dedos se cerraron más fuerte alrededor del pendrive. Quería golpearla. Quería gritar. Quería romper todo, pero no podía. Tenía que ser más inteligente que ella, más fría, más calculadora, más peligrosa. Carmina se acercó a mí, casi tanto como Adrián lo había hecho en la oficina. «Adelina, tú y yo podemos entendernos, podemos arreglar esto, podemos seguir adelante. Si te callas, si no haces nada tonto, yo te garantizo una vida tranquila». Mi corazón latía controlado. Mi voz era casi un susurro. «¿Y Julia?». Carmina ladeó la cabeza. «Julia me tiene a mí, siempre me tendrá a mí». Esa frase rompió algo dentro de mí, pero no lo que ella esperaba. No rompió mi miedo, ni mi obediencia, rompió mi paciencia. Ese era el momento que Ramiro había imaginado, el momento en que sus palabras debían guiar mis pasos. «No te quedes callada, no te rindas, no mueras por mí». Carmina respiró hondo. «Adelina, dime que lo vas a pensar, solo eso. Dame tu palabra, dímelo». Yo la miré fijo y sonreí. Una sonrisa que ella nunca había visto en mí. «Claro, Carmina, te doy mi palabra». Sus ojos brillaron. Ella creyó que había ganado. Y entonces dije: «de que voy a terminar lo que Ramiro empezó». Carmina parpadeó. 1, 2, 3 veces. Y solo entonces lo vio. El pendrive en mi mano. Lo apreté contra mi palma, levantándolo apenas. Carmina retrocedió un paso. «¿Qué es eso?». Yo inspiré hondo. La prueba de que Ramiro no murió en vano. La prueba que estabas tan desesperada por ocultar. La prueba que voy a entregar». Carmina abrió los ojos como platos. «Adelina, no hagas una estupidez». Avancé un paso. «La estupidez fue confiar en ti». «Adelina», gritó, «no sabes con quién te estás metiendo». «¿Y tú sí?», susurré. «¿Tú crees que soy la misma mujer que lloró en el funeral de mi esposo? ¿La misma que te abrió las puertas de esta casa? ¿La misma que te alimentó, que te abrazó, que te trató como a una hija?» Me acerqué más. «Estás equivocada, Carmina. Esa mujer murió el mismo día que Ramiro». Carmina intentó avanzar hacia mí,
Pero yo levanté la mano. Un paso más y grito. Y Esteban está esperando mi señal. Mentí, pero una mentira creída a tiempo salva vidas. Carmina frenó. No vas a llegar a ninguna parte, dijo entre dientes. Ya llegué, respondí, y caminé hacia la puerta. Carmina gritó. ¡Adeli! Abrí la puerta. Julia estaba al otro lado, hecha un desastre. Mamá, murmuró. ¿Me vas a dejar sola? Yo la abracé. No te dejo, te libero. Carmina salió detrás, pálida, desesperada. Julia, dijo, no la escuches, tu madre no entiende, tu madre no sabe en qué mundo vive. Tu madre, Julia la interrumpió, su voz era pequeña, pero clara. Carmina, aléjate de mi mamá. Carmina se quedó petrificada. Julia agregó, yo voy a quedarme con ella. Me sentí temblar, no de miedo, de alivio. Mi hija finalmente veía la verdad. Su máscara se rompió. Dio un paso atrás. Su voz dejó de ser dulce. Adelina, si das un paso más fuera de esta casa, vas a firmar tu sentencia. Yo sonreí. Ya lo hice cuando me casé con Ramiro. El resto es trámite. Y bajé las escaleras con Julia agarrada a mi brazo. Cada escalón era más ligero que el anterior. La puerta de la calle estaba abierta. El aire frío de la noche nos envolvió. Era oscuro, peligroso, impredecible, pero también era libertad. Cuando crucé el umbral, supe que había tomado la decisión correcta. No iba a esconderme, no iba a obedecer, no iba a callar. Y mientras avanzaba hacia la calle desierta, sosteniendo el pendrive que contenía toda la verdad, dije para mí misma, Ramiro, te lo prometo. Voy a terminar lo que empezaste. Voy a hacerlo por ti, por Julia y por mí. La guerra había comenzado y esta vez yo no iba a perder. Fin.